Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Denle ofrendas de palmas, hermanos. Estamos de vigilia, estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad? Porque Él está dándonos la fuerza y la fortaleza. Agradezco a Dios por este hermoso privilegio y a mis pastores, ¿verdad?, que me lo han cedido. Y aquí estamos, hermanos, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos alegres, hermanos? Porque estamos llenitos, ya comimos, ¿verdad?, esa comida rica que nos prepararon nuestros hermanos, pero el momento ha llegado también de comer palabra del Espíritu Santo. Y así, hermanos, ¿verdad?, no somos perfectos, pero todo lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 19 y su versículo, hermanos, 16 en adelante. Gloria a Dios. Así leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y bajo su Santo Espíritu, y dice la letra. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermanos, como en esta noche tenemos, hermanos, un tema, hermanos, y ahí está arriba, hermanos, Cristo viene pronto. Ese es el tema, hermanos, y es necesario que usted y yo busquemos del Señor. Es necesario, hermano, que los pongamos a cuentas con el Señor. Que le digamos al Señor, ¿verdad?, que nos quite todo lo malo que hay en nosotros, hermanos, porque no somos perfectos. Tenemos fallas, tenemos debilidades. A veces, hermanos, nos caemos, pero hay que levantarnos con fuerza y seguir adelante viendo al blanco que es Cristo, hermanos. Por eso estamos aquí adorando y glorificando su nombre que vive y permanece para siempre. Hermanos, esta noche vamos a hablar, Cristo viene pronto. ¿Sabe por qué, hermanos? Muchos acontecimientos, muchas cosas están pasando fuera de estas cuatro paredes. Pero, hermanos, está escrito en la Biblia que todo eso va a acontecer. Y sabemos, hermanos, que usted y yo tenemos que estar preparados con el Señor. Hablando del Señor. Hermanos, la Biblia relata de un joven rico, ¿verdad? Que dice que tenía necesidad, hermanos, de seguir al Señor. Como muchos de nosotros un día, hermanos, teníamos necesidad de buscar al Señor, pero había algo en nosotros que nos tenía ahí, hermanos, que nos estancaba y nos impedía, hermanos, buscar al Señor. Ese joven, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Si alguno de ustedes me puede decir el nombre de ese joven, hermanos, que relata la Biblia. Dice, ¿verdad?, que era un joven rico, ¿verdad? Lo dice allí Marcos y lo dice Lucas también, esta misma historia, pero no dicen el nombre de quién era ese joven. Y podemos ver, hermanos, que esta es una parábola muy hermosa que Dios dejó para nosotros, hermanos. Y si el Señor la dejó, hermanos, la dejó con un propósito. Con el propósito, hermanos, de que nosotros entendamos y comprendamos lo que el Señor quiere para nosotros. Yo, hermano, lo puedo entender de una manera, usted lo puede entender de diferentes maneras, lo dijo el pastor, ¿verdad? En la predicación de un versículo podemos sacar miles de mensajes. Dice la palabra del Señor, hermano, que entonces vino uno, ¿verdad? Y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré. Y le dijo el Señor ahí todos los mandamientos, ¿verdad? Que no se los voy a repetir porque entonces los vamos a extender mucho en la lectura, hermano. Y dice que ese joven, hermano, le dijo, todo eso lo hago. Amén.
Muchos de nosotros, hermanos, tenemos cosas buenas que parecen buenas para el Señor. Pero tenemos algo que al Señor no le agrada, hermanos. En nosotros hay algo que al Señor no le agrada y que tal vez usted diga, ¿verdad? Yo amo a mi prójimo. Pero ¿de qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo pero perdiere su alma? Dice la palabra del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, estuvimos en ese tiempo, ¿verdad? Y podemos ver, hermanos, que la Biblia no dice el nombre de ese joven, pero podemos entenderlos, hermanos, que ese joven rico puede ser la humanidad sedienta de escuchar palabra del Señor. Pero hay algo en ellos, hermanos, que los tiene atados y se llama pecado, hermanos. Se llama pecado, hermanos, y que usted puede ver personas que hacen el bien, hermanos, personas que pueden compartir, personas que aman a su prójimo, personas que dan la vida por el otro, hermano, pero hay algo en ellos que al Señor no le agrada, que se llama pecado. Hay algo en ellos y en nosotros, hermanos, que se llama pecado, porque déjeme decirle que la iglesia aún vive en pecado. Aún vivimos, hermanos, viviendo la vieja vida, aún seguimos viviendo, hermanos, aquello, verdad, que todavía vive en nosotros, hermanos, y al recordarlo todavía nos alegramos. Entonces, hermanos, podemos ver que ese joven, hermanos, del cual la Biblia relata, éramos nosotros antes y la humanidad allá afuera sedienta del Señor, queriendo buscar al Señor, queriendo servirle. Pero cuando miramos, hermanos, que hay un reglamento que tenemos que seguir, que cuando nos dicen tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, no nos gusta, hermanos, y empezamos a enflaquecer y nos vamos. Ese joven, hermanos, éramos usted y yo y la humanidad deseando servirle al Señor, pero hay algo que obstaculiza la comunión con Dios y con nosotros, que no queremos dejar, hermanos, porque en nosotros todavía hay algo en nosotros, hermanos, que a Dios no le agrada. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que ponerlos a cuenta. Por eso el tema dice, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos, y es necesario que su iglesia esté preparada, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, dice su palabra del Señor. La palabra del Señor no dice que viene por la iglesia de la par ni de la esquina. Él viene por una iglesia, hermanos. Por eso dice, vea, me encantó el coro que nuestro hermano cantó, que dice, en mi corazón hay banderas de amor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no tiene nombre, no tiene bandera, no hay frontera. La palabra del Señor se esparce por todo el mundo, hermanos. Y hay que llevarlo en nuestro corazón. Hay que reflejarlo con nuestros hechos. Porque cuando hay fe, hermanos, hay obras. Y por las obras, dice la palabra del Señor, que el Señor nos va a conocer. Y una obra sin fe, hermanos, no puede servir, ¿verdad? No le agrada al Señor. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que ponerlos a cuenta y buscar del Señor. Porque muchos de nosotros, hermanos, cumplimos con los mandamientos del Señor, hermanos. Pero hay algo, hay una riqueza en nosotros que aún no ha podido salir de nosotros, hermanos, y se llama pecado. Aún vivimos en adulterio, aún vivimos en fornicación, aún seguimos deseando al prójimo, a la prójima, como se sea, hermanos. Aún seguimos envidiando al vecino. Aún seguimos envidiando la prosperidad del otro, hermano. Eso no le agrada al Señor. Necesitamos ponerlos a cuentas con el Señor. Dice, ¿verdad?, que cuando ese joven, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Dice que ese joven se puso triste y mejor se fue, hermanos. A veces, hermanos, tal vez no se está refiriendo que el Señor quiere que vendas tus riquezas, porque el Señor dice que es dueño del oro y la plata. Y si usted y yo le empezamos a buscar al Señor, el Señor va a empezar a multiplicar y a bendecirlo. Y lo va a llegar a llenarlo de bendiciones y va a llegar a ser rico, hermano. Y usted va a poder bendecir a muchas personas más. Pero lo que el Señor estaba hablando, hermano, que tal vez le estaba diciendo a ese joven, véndele a los pobres, es como decirle, véndele el pecado al diablo, entrégaselo a él y sírveme a mí. Dárselo a aquel pobre que aún no quiere cambiar, dárselo a aquel que aún no quiere servirme, déjalo a él y tú ponte a cuenta conmigo.
Así quizás dijo el Señor y hay que entender la palabra del Señor. Y luego, hermanos, dice, ¿verdad? Que se fue, ¿verdad? Que el joven y llegaron sus discípulos y le dijo el Señor que es más fácil que entre un camello, ¿verdad? O que pase un camello por el ojo de aguja y no un rico en los reinos de los cielos. Otra parábola allí, ¿verdad, hermanos? Podemos ver, hermanos, que dice el Señor que es más fácil que un camello entre. Y yo decía antes, ¿cómo es posible que un camello vaya a entrar por el ojo de una aguja? Es tan pequeño, ¿verdad, pastora? Yo decía, ¿cómo? Y que un rico y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Pero estamos viendo, hermanos, y le voy a contar una pequeña historia. En las ciudades antes de Cristo, dice que había una entrada enorme, hermanos, donde entraban todos los camellos, los productos, como le quiera llamar, aquellas cargas grandes, ¿verdad? Pero había una hora establecida donde esas puertas se cerraban, hermanos. Así como hoy en día tal vez nosotros tenemos paso libre para San Francisco, pero haga de cuenta que era igual, con la diferencia que había una hora que esas puertas se cerraban y usted no podía ni entrar ni salir por esas puertas. Entonces, en esas grandes ciudades antes de Cristo, hermanos, cuando esas puertas se cerraban, oiga bien lo que Dios quiere de nosotros. Cuando esas puertas se cerraban, hermanos, y usted y yo no llegábamos a tiempo, como no venimos a la iglesia a tiempo, hermanos. Pero dice, ¿verdad? Que esa puerta grande se cerraba y como aquel que llega tarde, hermano, nunca falta. Como aquel que se tarda en incorporarse en el Espíritu de Dios, nunca falta, hermanos. Llegaba tarde y aquella puerta estaba cerrada. Y ya no podían entrar con cargas en esas ciudades. Entonces dice que a un costado de la ciudad había una puerta pequeñita, hermanos, como de lo de una casa. O más, yo digo que sí como una casa, porque si fuera así como la de la iglesia, hermanos, está muy ancha. Entonces dice que el amo y el dueño del camello, hermanos, para poder entrar, como le agarró la tarde, él ya no podía entrar por la puerta grande con su carga. Entonces dice que ese amo se las ingeniaba y en esa puerta pequeña que la ciudad tenía se le llamaba ojo de aguja. Amén. Entonces, hermanos, ahí entendí yo, ¿verdad? Que entonces no era la aguja que yo conocía. Entonces dice que ese hombre, ese amo como usted y yo, hermano, cuando nos tardamos y nos queremos incorporar, buscamos la manera, hermano, de cómo incorporarlo en el camino del Señor. Dice que ese amo buscaba la manera de cómo entrar y pasar con el camello por esa puertecita. Y ustedes miran qué tamaño tiene un camello, hermanos. No está pequeño. Yo no los conozco, lo he visto en video. Y dice que ese amo tenía que hacer una cosa, despojar de la carga al camello. Oiga bien. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que ser como el camello, despojarnos de la vieja vida que llevamos. Despojarnos de la carga que aún seguimos arrastrando del pasado, hermano. Despojarnos de lo que a Dios no le agrada. Eso es lo primero que necesitamos usted y yo. Despojarnos de la vieja vida. Entonces ese camello, hermano, después que se despojaba de su carga, el amo hacía lo siguiente, que hacía que ese camello doblegara sus piernas, hermanos, o sus patas, como le quiera llamar, y que se arrodillara. Oiga bien. Entonces usted y yo, hermanos, para poder dejar nuestra carga, nuestro pecado, nuestro deleite, nuestras ganas, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Arrodillarnos. Porque solo parados, solo sentados, solo durmiendo, no lo vamos a lograr. No lo vamos a llegar a cumplir, hermanos. Entonces dice que ese dueño, hermano, tenía que hacer que ese camello, hermano, doblegara sus piernas. Entonces el pastor y la pastora, hermanos, necesitan, ¿verdad? Que usted y yo dobleguemos, que no vengamos y le digamos, pastor, pastora, ore por mí. Ella orando, pidiéndole en ayuno y en oración, y usted en desayuno y en cena, hermanos. Amén. ¿Cómo vamos a lograr, hermanos, la
Tal vez la pastora ya no puede ni hincarse de tanto clamarle al Señor por usted y por mí, y usted y yo roncando, hermanos, allá en nuestra casa. Usted y yo durmiendo, los hermanos, en nuestra casa. Pero queremos que otra gente lleve nuestras cargas. Queremos que otra gente doble rodillas por nosotros. Pero usted y yo no queremos doblegar rodillas. Lo digo usted y yo, hermanos, porque a veces no queremos orar. A veces no queremos pedirle al Señor solo cuando lo necesitamos. Cuando vemos que sí, en realidadmente necesitamos, estamos orando, si es posible, hasta 3 veces al día, 4 veces al día, hermano. De lo contrario, no queremos orar. De lo contrario, no queremos buscar al Señor. Ahora ya no queremos vigilar, hermanos. Recuerdo, hermanos, de que aquí no se puede, hermanos, porque tenemos que trabajar, ¿verdad? Hay que también rebuscarnos para la renta y todo eso, hermanos. Pero allá yo me acuerdo en El Salvador, hermanos, las vigilias, hermanos, por lo más tarde que empezaban eran a las 8 hasta las 6 de la mañana. Amén. Y la ley era, hermanos, de que saliendo de la vigilia usted no se fuera a dormir todo el día, porque entonces no estuvo en vigilia. Usted tenía que ir a su casa, hermanos, y si es posible terminar en ayuno. Pero hoy en día, hermanos, llegamos a la casa, hermanos, agarramos el teléfono y nos ponemos a ver, seguimos en vigilia, pero en el teléfono, hermanos. Seguimos viendo ahí el TikTok, ¿verdad? YouTube. Le digo, hermano, porque usted dirá, ¿por qué lo está diciendo? Quizás lo ha vivido. Sí, hermano, porque uno lo ha vivido y lo sigue viviendo todavía. Porque yo no voy a venir a engañarlo a usted, hermano, si Dios conoce mi vida. Mi esposa me compró, hermano, unos audífonos y yo me estaba acostumbrando, ¿verdad? No le voy a decir que todavía no tengo adicción por el teléfono. ¿Cómo no? Cuando llego de mi trabajo, mi esposa me regaña, hermanos, y me dice, deja de estar viendo ese teléfono. Pero, hermanos, yo me acuerdo que yo me estaba haciendo muy adicto. Yo andaba con mis 2 audífonos, hermanos, y llegaba a la casa, hermanos, y toda la noche pasaba viendo el teléfono, hasta que un día, hermanos, yo entré al baño, hermanos, y se me cayó aquel audífono, pero estaba tan interesante, hermanos, el video, que yo llegué, hermanos, al toilet, y yo dije, ya lo voy a recoger, ese audífono. Y, hermanos, cuando regresé, el audífono ya no estaba. Hasta la fecha de hoy, hermanos, yo no he encontrado el audífono y le digo a mi esposa, yo lo vi que ahí estaba el audífono. ¿Y a dónde salió? Le digo yo. Y yo lo busqué, dije yo, tal vez salió por debajo de la puerta. Y miré que la puerta no cabía ni mi dedo, hermano. Y le dije yo, ¿y entonces para dónde salió? A veces Dios quiere tratar con nosotros, hermanos, pero nosotros aún seguimos de necio allí, ¿verdad? Seguimos buscando el pecado nosotros. Entonces dice, hermanos, que ese amo tenía que hacer que ese camello doblegara piernas. Oiga bien, después de despojarse, doblegaba las piernas. Y que ese camello dice que empezaba a arrastrarse, hermano, hasta pasar por esa puerta. Amén. Pero ahora en día la iglesia no quiere arrodillarse, hermano. Ya no quiere venir postrarse delante del Señor porque nos duelen las rodillas. Porque nos duele cualquier cosa, hermanos, pero en el mundo allá brincábamos, saltábamos, bailábamos una pieza y seguía otra y a veces nos daban un break para que fuéramos a tomar agua y todavía seguíamos allá, hermanos, con el muy sonidito nosotros y no queríamos parar. Pero ahora, hermanos, todo nos cansa, todo nos rinde. ¿Por qué? Porque no queremos despojarnos de la vieja vida que llevamos. Usted y yo sabemos cómo cambiar, pero no queremos, hermano. Usted y yo sabemos qué tenemos que hacer, pero no queremos, hermano, porque aún no nos ha placido a nosotros. Pero Dios, hermanos, con su misericordia, con su amor, con su bondad, aún sigue esperando por usted y por mí que nos pongamos a cuenta. Como dijo el pastor, muchos ya no están, hermanos, ya fallecieron o están en un hospital peleando con la vida y la muerte, hermanos. Y usted y yo todavía podemos darle honras y glorias al Señor porque nos ha permitido estar bajo su presencia. Amén. Entonces dice que ese camello empezaba a arrastrarse para poder entrar a la ciudad, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Primero, hermanos, despojarlos de la vieja vida. Segundo, arrodillarnos. Y tercero, hermanos, empezar a caminar en el camino del Señor como Dios manda. No, hermanos, como nosotros nos place,
Porque si lo hacemos como a nosotros nos place, ahora sentimos el Espíritu de Dios y mañana ya no sentimos nada, hermanos. Ahora queremos de estar metidos con Dios y mañana queremos de estar allá, hermanos, dormidos en la cama. Fingimos enfermedad y no venimos a la iglesia, hermanos. A veces le decimos al pastor, mira, disculpe, no podemos llegar, se me pegó el COVID, pero le digo yo, el cobijón, hermanos. Se le pegó el cobijón y ese, ¿quién lo sacó de allí, verdad? Pero tenemos que buscar del Señor, hermanos. Tenemos necesidades. ¿Sabe por qué tenemos necesidades, hermanos? Primero despojarnos, luego arrodillarnos, porque a veces estamos, hermanos, pasando por enfermedades que solo Dios las puede sanar. Hay enfermedades, como yo les dije en la predicación anterior, hermanos. ¿Por qué temerle a la muerte? ¿Verdad? Porque también, hermanos, hay personas que estamos viviendo enfermedades, hermanos, que hemos luchado y seguimos luchando. Y si usted no estuvo en el mensaje anterior, déjeme decirle que se lo voy a recalcar. Hay muchos que tenemos enfermedades, que venimos, hermanos, luchando con la enfermedad, pero no es que nosotros no estemos orando bien, sino que yo les comentaba que es un proceso que tenemos que pasar, hermano, que esa enfermedad va a hacer que tal vez usted y yo es lo que nos va a llevar a pasar a la presencia del Señor. Muchos de nosotros tal vez, hermanos, hemos tenido mucho tiempo esa enfermedad. No se preocupe, porque es necesario que usted y yo pasemos a la presencia del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que hacer, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo es posible, decía yo, que ese camello entrara por una aguja? Pero podemos ver que el Señor habla, hermano, por medio de parábolas, y hay que entender su palabra. Hay que entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Postrarnos y buscar al Señor como se debe. Empezar a caminar, ¿verdad?, como manda el Señor. Porque es necesario, hermano, que usted y yo le busquemos en espíritu y en verdad. Pero muchos de nosotros empezamos a decir, ¿verdad?, que cómo es posible que un rico no... Y empezamos a cuestionar al Señor. Pero no, hermanos, el Señor no está hablando, hermanos. Hay personas ricas en el Evangelio, hermanos, materialmente, que le sirven y le adoran al Señor. Y el Señor les sigue bendiciendo, y no quiere decir que por eso no va a entrar al reino de los cielos, porque aquí la palabra de Dios dice que es más fácil que entre un camello y no un rico. No, hermano, Él está hablando en otro sentido en la palabra del Señor. Dios está hablando, hermano, en riqueza de pecados, hermano. Porque muchos de nosotros, hermanos, como lo recalco y lo vuelvo a repetir, hermanos, y antes de decir, aburre, pero vemos muchos, hermanos, que tenemos años en el camino del Señor y todavía, hermanos, no queremos ponerlos a cuentas con el Señor. Aún vivimos, y yo digo, un día de esto andaba yo ahí, ¿verdad? Pero en broma le decía yo a una hermanita, que muchos decimos, ¿verdad? Pero es que el Señor lo que quiere es el corazón, no la ropa ni todo esto, ¿verdad? Y muchos los confiamos, hermanos, que decimos, no, el Señor quiere el corazón. El Señor quiere el corazón y se nos olvida que también el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si su cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo, usted tiene que demostrar luz. Usted tiene que demostrar que el Espíritu de Dios vive en usted y en mí. Amén. Pero hermanos, no queremos, hermanos, mostrar esa luz que llevamos adentro. Amén. Tenemos que mostrarlo, hermanos, no solo venir aquí a la iglesia, porque a veces, hermanos, usted me puede ver aquí bien vestidito, bien presentable, pero yo tengo mis defectos, hermanos. Tengo cargas todavía que a Dios no le agradan, hermanos. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clamando es como el Dios lo va a responder, hermanos. Clamando es como vamos a recibir del Señor. A veces decimos el mañana, pero el mañana no es nuestro. El presente sí, hermanos, porque ahora es cuando usted y yo los podemos poner a cuentas con el Señor. Ahora es cuando usted y yo podemos decirle al Señor, cambia mi vida, transfórmame como el barro en manos del alfarero, porque muchos pedimos al Señor que nos cambie, que nos transforme y que nos use como barro en manos del alfarero, pero cuando llegó la fiebre salimos corriendo, hermanos. Cuando el Señor quiere transformarnos, cuando el Señor quiere cambiarnos, no nos gusta y mejor nos vamos, hermano. Y entonces, ¿para qué le decimos al Señor que nos transforme? ¿Para qué le decimos al Señor, cámbianos? Si no vamos a aguantar la prueba.
Porque si usted le dice al Señor que quiere cambio, que quiere ánimo, que quiere avivamiento espiritual, porque la iglesia necesita avivamiento espiritual, hermano. Alábele, hermano, en todo momento, hermano. No estemos tristes. ¿Por qué estar tristes si somos hijos del gran Rey, del que vive y permanece para siempre, del que va delante de usted peleando la batalla? ¿Por qué estar triste, hermanos? ¿Por qué estar aburridos, hermanos? ¿Por qué estar allí, hermanos, esperando a que Dios me toque? Si usted no busca del Señor, hermano, el Señor no lo va a tocar. Si usted está sentado, hermanos, esperando que llegue allí, hermanos, pero si usted no quiere abrirle su corazón, ¿cómo el Señor va a entrar en su corazón? Si usted no está permitiendo, hermano, que Dios quite su carga, hermano, ¿cómo, hermano, quiere que el Señor le quite su carga? Pero si usted no le está permitiendo al Señor, no le estamos dando cabida al Espíritu Santo. Cristo viene pronto, dice la palabra del Señor. Y ese es el lema, llevar la palabra del Señor al que lo necesita, porque Cristo viene pronto y hay que estar preparados. Cuando la trompeta suene, usted y yo, hermanos, irnos con Cristo. No estar, hermanos, ahí esperando, ni estar durmiéndonos espiritualmente, hermanos, sino estar firmes en el camino del Señor. Estar buscando del Señor constantemente, hermanos, aunque sea 5 minutos, hermanos, aunque sea 5 minutos, pero hágalo de corazón con el Señor. Porque a veces, hermanos, decimos, ¿verdad? Muchos, gloria a Dios, hermanos, que oran 1, 2 horas, 3 horas. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pero si usted no puede orar esa hora, hermanos, aunque sea 5 minutos, pero hágalo de corazón. Pero es que no tengo que orar. Déjeme decirle que los hospitales están llenos de enfermos. Las cárceles están llenas de personas, hermanos, que necesitan palabra del Señor. Las calles están llenas de homeless sin hogar. Las calles están llenas, hermanos, de personas que andan en problemas, en circunstancias que no encuentran salida. Pero si usted se pone en oración, hermanos, 5 minutos, poniendo la vida de aquella persona que usted no conoce, hermanos, pero se la pone en las manos del Señor, el Señor va a empezar a restablecer, hermanos. Si toda la iglesia se pusiera unánime en espíritu y en verdad a buscar del Señor, hermanos, sucederán milagros en la obra del Señor. Pero si no lo hacemos, hermanos, si no lo buscamos, no vamos a ver la gloria del Señor. Pero si usted y yo no buscamos del Señor, hermanos, no vamos a ver el crecimiento espiritual. Hay que tener la fe, ¿verdad? Como dice, como el granito de mostaza. ¿Verdad? No así de chiquita, sino así de fuerte, de calidad buena, hermanos. Como el granito de mostaza, estar firmes, hermanos, y producirnos rápido y florecer y dar frutos de arrepentimiento cada día más y más. Pero buscando del Señor, hermanos. Porque muchos de nosotros solo buscamos del Señor cuando venimos a la iglesia, hermanos. Pero ya cuando salimos, tiramos la ropa y los ponemos lo más cómodo que tenemos en la casa y se nos olvidó la oración y hasta para comer, hermanos, ya no oramos. Ya no le damos gracias al Señor, hermano. Yo recuerdo que antes, hermanos, había una rectitud, ¿verdad? En el evangelio de los antiguos, ¿verdad? Había, hermanos, yo me acuerdo que una vez, hermanos, yo no tenía ropa y me puse un short, hermanos, para que mire cómo era. Y salí a encontrar a mi mamá porque mi mamá, siendo sorda y muda, hermano, ella trabajaba. Y yo la iba a encontrar y me vieron pasar en un short, hermano, y todos dijeron, el hermano Baldo se cayó. El hermano Baldo ya no es cristiano. Porque antes, hermanos, había un temor en ponerse su vestimenta, hermano. Usted tenía que andar firme delante de la presencia del Señor porque su vestimenta hablaba por usted. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted mira a una persona centrada, una persona, usted dice rápidamente, este es cristiano. Este le sirve al Señor. Pero, hermanos, a veces nosotros decimos, el corazón es el que quiere Dios. No la ropa, pero déjeme decirle, hermanos, que si nosotros andamos en desordenanza, hermanos, va a llegar un hermano y le va a llegar a predicar y usted le va a decir, yo soy cristiano también. Pero si imagínese, hermano, cómo vamos a darnos a conocer, tenemos que hacer luz entre las tinieblas, hermano. Hay que diferenciarnos, ¿verdad? Uno de los otros. Eso no quiere decir que yo me voy a creer más que el otro. No, hermano. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar buscando al Señor en espíritu y en verdad. Buscándole, hermano, y dándole ese reconocimiento al Señor.
que demos luz de arrepentimiento, que demos frutos, hermanos, que llevemos y llevamos a impartir esa palabra del Señor. Cristo viene pronto. Y usted y yo, hermanos, tenemos que estar preparados. No hay que dormirnos, hermanos, porque nosotros nos quedamos, hermanos, porque decimos que ya me conozco la palabra del Señor, como decía nuestro pastor en el mensaje. Yo fui uno de ellos que yo decía, hermano, no creo que el Señor no me dé 5 segundos para arrepentirme como aquel que se arrepintió en sus últimos momentos, pero no todos tenemos la misma oportunidad, hermano. A uno los puede dar un paro cardíaco que ni podemos decir ni el adiós, hermano. Unos dormidos y ya no despiertan, hermano. Y es momento que usted y yo mejor nos pongamos a cuenta, porque va a llegar la venida del Señor o la muerte nos sorprenda, hermano, y así estar listos, buscando al Señor, buscándolo de día y de noche, hermano, porque muchos de nosotros solo para dormir le buscamos al Señor. Ya durmiendo, hermano, lo levantamos corriendo, porque la alarma la pusimos 5 o 4 veces, hermano, y salimos corriendo y se nos olvidó. Mire, yo le doy raya a un cipote, hermano, así decimos en El Salvador, un cipote. Y a veces, hermanos, esa persona me da a mí enseñanza que yo siendo cristiano, hermanos, yo tengo un mal concepto, yo siempre voy tarde, hermanos, y agarro el carro espiritual y ahí voy, mire, para llegar al trabajo rápido. Y fíjese, hermanos, que yo me subo al carro y yo salgo y el cipote que va conmigo empieza. Y me le quedo viendo yo, y para más esa persona, hermano, me da, porque mire, muchos criticamos, hermano, a los católicos. Y esas personas nos dan enseñanza a nosotros de respeto hacia el Señor. Esas personas que tal vez nosotros criticamos, hermano, porque muchas personas critican a los testigos de Jehová, porque yo fui uno que yo hasta me les escondía, hermanos, porque esas personas empiezan a tocar la puerta y no se van. Pero usted y yo no queremos ir a hablar de la palabra del Señor. A veces el pastor dice, hay evangelismo, el grupo de evangelismo, y solo creo que tiene como 3 o 4 el pastor predicando allá, y todos estamos durmiendo, ¿verdad, pastor? Pero no vamos, hermanos. Y miren, y empezamos a criticar que los testigos de Jehová están erróneos, que los testigos de Jehová están aquí. Pero si usted se pusiera a andar como los testigos de Jehová, hablando la palabra del Señor, hermano, en vez de ponernos a criticar. Amén. En vez de poner los hermanos a andar criticando a la iglesia de la par, mejor pongámoslos en espíritu y en verdad, hermano. En qué podemos servirle al Señor, en dónde podemos ir a predicar. Si el pastor está predicando allá en la Home Depot, que le dé permiso para ir allá a la Walmart, hermano. En donde sea, hermano, buscar el Espíritu de Dios. Esos testigos de Jehová, yo voy a mi trabajo los domingos, hermano, entro a las 8 de la mañana y a saber a qué hora están esos hombres allá sentados, hermano, a la orilla del mar. Mire, ve, con sus retratos sentados allí esperando que pase alguien para darle un retrato, mientras que usted y yo estamos bien acobijados esperando la hora del café, hermano. Y ese cipote siempre que sale, hermano, yo me he quedado y le digo al Señor, gracias, Señor, por darme un ejemplo que para más este cipote que no conoce bien de la palabra del Señor, todos los días, hermano, empieza él allí, mire. Y de ribete, hermanos, paso por una iglesia católica y lo vuelve a hacer otra vez. Y nosotros, hermanos, pasamos allá arriados, ni queremos ver el rótulo de la iglesia, unción profética. A veces pasamos, hermanos, y no queremos ver porque podemos ver al pastor y nos va a llamar a que vengamos en oración. Mejor preferimos pasar arriados, hermanos. Y ese cipote a mí me ha dado ejemplo porque se persina para salir, porque él vive ahí en mi casa. Se persina para salir, hermano, y cada iglesia católica que pasa se persina. Y nosotros, hermanos, con la oración que hicimos hoy en la noche, ya no queremos, salimos, pensamos que es una oración Highlander que nos va a proteger todos los días y todo el año, ¿verdad? Ya no queremos orar, hermanos. Y salimos, hermanos, con ese carro y cuando viene la prueba, ¿por qué, Dios mío, me pasó esto? Pues no oró. Por lo menos hay que persignarlos como lo hizo el otro. Sí, hermano, porque ellos lo están dando ejemplos a nosotros. Agarremos, hermanos, aunque sea la Biblia y peguémoslos 3 veces nosotros en la cabeza. Ya que ellos se persignan y usted no se quiere persignar, hermanos, agarre la Biblia y péguese en la cabeza y diga, Señor, avívame en el espíritu y en verdad, hermanos. Pero no queremos, hermanos, agarrar la Biblia. Solo la leemos, hermanos, cuando nos toca predicar. Solo agarramos el himnario cuando nos toca dirigir, hermanos.
Solo agarramos la Biblia, hermanos, cuando la pastora nos dice que llevamos lectura bíblica. Solo agarramos la Biblia, hermanos, cuando te dicen vas a predicar tal día. Pero ¿qué va a pasar, hermano, cuando te digan, hermano, quiero que me predique ahorita mismo? ¿Cómo le vamos a hacer? No estoy preparado. Eso no quiere decir, hermanos, que usted solo cuando le digan usted va a estudiar la Biblia. No, hermanos. Si tiene el teléfono, hermanos, que sea también para ver videos de la palabra del Señor. Si tiene el teléfono, que busque videos que le fomenten en su vida espiritual, hermano. El teléfono también, hermanos, puede ser un instrumento para que usted se prepare, porque hay gente, hermanos, que no puede leer ni escribir. Entonces ellos buscan allí con el micrófono, pueden poner, vea, videos de la palabra del Señor y le va a salir palabra del Señor, hermano. Personas que no pueden leer y no pueden encontrar versículos en la Biblia, poner allí, ¿verdad? Versículos de la Biblia. Hermano, el teléfono tiene todo, hermanos. No solo tiene allí, ¿verdad? Para estar jugando batallas, hermano. Que busque la batalla de Cristo, porque muchos de los hermanos, tienen batallas ahí en TikTok. Y va, dele tac tac a la pantalla, pero no le dan tac tac al Espíritu Santo. No le ponen allí, ¿verdad? El aceite a la rodilla y no empiezan a buscar del Señor, hermanos. Pero mire, ahí estamos bien pendientes del teléfono. Que sea para algo, hermano, útil en nuestra vida, hermano. Yo no critico, hermano, el que tiene teléfono porque es un instrumento para el trabajo, hermanos. A veces necesidad de comunicación, que hay que hablarle porque no se puede ir a sus hogares, hermanos. Pero por el teléfono puede haber un grupo donde se pueden enviar mensajes de avivamiento, hermano. Que se pueden enviar palabras del Señor en grupos, hermanos. Usted puede enviar un video. Ahí tengo al hermano Luisito, hermanos, en WhatsApp. Y ahí me manda a veces, mire, ve, ahí me manda versículos de la Biblia. A veces me manda ahí retratos espirituales, o sea, lo usa para impartir la palabra del Señor. Pero muchos de nosotros, hermanos, estamos practicando, pero no estamos practicando el evangelio. Estamos practicando, como le digo, nuevos trenes allí, ¿verdad? Para empezar allí y a monetizar, dicen, y agarrar dinero. Y entre más tac, tac, más dinero tengo. Y den ahí, y ahí estamos, miren, los hermanos a las 2, 4 de la mañana todavía dando tac, tac a la pantalla. Pero cuando la hermana le dice que ya se empezó a pasar el predicador, hermanos, cuando venimos a ver ya no hay nadie en la iglesia. Pero allá en la casa, tac, tac, en la pantalla hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Cómo la ve, hermanos? Pero no queremos despojarnos de esa vida, hermano. No nos queremos despojar. Queremos seguir todavía ahí, hermano, como el camello cargado ahí, ¿verdad? Empiece a cargar, hermano, en la gracia y el poder del Espíritu Santo y ya va a ver que poco a poco el Señor lo va a cambiar, hermano. Porque yo, hermano, cuando empecé a venir, hermano, yo no quería hablar nada porque a mí no me gusta hablar, soy una persona callado, hermano. Pero cuando usted me empieza a hablar, hermano, todos dicen, él tiene cara de amargado. No, hermano, así es mi cara, pero cuando ya usted empieza a platicar conmigo, hermano, yo soy un perico y no termino de hablar. Y tengo un vozarrón que mi esposa a veces, yo estoy allá, mire, allá afuera, allá en el comedor, hermano, a veces estoy platicando y al ratito me cae un mensaje, bájale a la voz. Porque a veces me emociono, hermano, porque a veces yo me pongo a hablar de la palabra del Señor ahí con una persona, hermano, porque yo cuando me dan el momento de hablar, yo hablo con la palabra del Señor con ellos, y cuando vengo a ver ya son las 2 de la mañana, y mi esposa me decía antes, ¿verdad? Bájale a la voz que queremos dormir. Porque me emociono, hermano, hablar y mi cara es así de amargado, pero si usted se acerca, hermanos, y me dice, mire, hermano, yo necesito que me ayude, aunque yo no tengo, hermanos, pero yo veo cómo hago para ayudarle. Si yo no tengo, hermano, yo me veo cómo me rebusco, hermano, aunque yo quede endeudado, pero si yo le puedo ayudar, hermano, a mí me complace servirle al Señor así, hermano. Yo, hermanos, a veces no tengo nada, hermano, pero hay personas que me han buscado, hermano, y yo no he tenido nada, hermano, y he agarrado mis cosas, hermano, y he buscado métodos cómo poder ayudar, y he ayudado, hermano, aunque yo haya quedado endeudado, hermanos.
Pero así me place servirle al Señor porque me encanta, hermano, servir. No hay cosa más grande y satisfacción en mi vida, hermanos, que servir. Usted, hermano, podrá decir, tal vez lo dice porque está ahí arriba. No, hermano, búsqueme y ya verá. Como dice la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Escríbame, hermano. Y si no le respondo es porque quizás no tengo. Amén. Pero si me llama y me mira en la iglesia, pues ya no voy a tener de otra, hermano, que llegar. Porque sí, hermano, yo tengo un problema que yo no puedo decir no. Aunque yo no tenga, hermano, pero usted me dice, mire, hermano Osvaldo, yo estoy pasando esta situación. Yo le digo, no se preocupe. Y si yo creo que usted me puede ayudar, yo le digo, sí. Y a veces no tengo nada, hermanos. Yo le digo, no tengo, y me dice, fíjate, estoy pasando esto y lo otro. Y yo le digo, no te preocupes, sí, pero yo no tengo nada, hermanos. Pero yo me rebusco para poder ayudarle porque yo digo, algún día yo voy a estar así, voy a necesitar de ese apoyo. Amén. Pero usted y yo, hermanos, muchos de nosotros tenemos, y a veces el hermanito le dice, mire, hermano, estoy pasando una prueba, no tengo que comer, mejor nos quedamos callados, hermanos. Y no respondemos porque estamos comiendo a 2 cachetes en la casa y tal vez el hermanito ya pasando una necesidad. Pero como usted no está pasando esa prueba, se le olvida, hermanos. Por eso hay que buscarle al Señor, hermano. A veces podemos ver aquí hermanos serios, no es que sean serios, acérqueles, hermano, ya va a ver que son bien amables. Allá llegaban a mi trabajo y decían, yo cuando te conocí te miraba bien amargado, dice, y ahora que te conozco ya me aburriste, tanto que hablas, tanto que reí, porque mire, hermano, si usted pasa conmigo, usted va a pasar riéndose todo el día. Allá está una hermanita que me está visitando y ella les puede decir la verdad. Todo el día pasamos riéndolo nosotros, hermanos. Porque yo siempre le busco sentido a la vida, porque yo por qué ponerme triste si Dios me ha dado vida, hermano. Dios me ha dado aliento de vida, porque yo, hermanos, estoy enfermo materialmente, pero yo sé que espiritualmente yo estoy bendecido. Y si Dios me tiene aquí, a Él le ha placido, hermano, ¿por qué estar triste? ¿Por qué estarme quejando con lo que yo tengo? Si yo sé que tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que Él pelea mis batallas, hermano. Yo no sé el momento que usted está pasando, solo recuerde que en la prueba, en las circunstancias, ahí está el Señor para luchar por usted y por mí. Porque Él lo ha hecho por mí, hermanos. Él ha luchado por mí, Él ha peleado por mí. Y en los momentos difíciles yo he visto la misericordia de Dios, hermano. Porque Dios nunca me ha desamparado, hermano. Yo fui desagradecido, yo me alejé del camino del Señor. Yo busqué el alcohol, hermano, pero el Señor no me desamparó. Siempre me bendecía el Señor, porque yo, hermano, busqué las cosas del mundo, pero yo nunca me olvidaba del Señor. Yo siempre apoyaba a las iglesias, hermano, ya sea con lo poquito, con lo que Dios me daba, pero yo siempre estaba apoyando y el Señor sabía, hermanos, que en mí había algo y que Él me iba a rescatar del alcohol, hermano, donde yo me encontraba, y ahora me tiene dándole honras y gloria. Ahora tengo una familia hermosa, hermano. Ahora tengo a mis hijas. Ahora tengo por qué darle gratitud al Señor. Porque yo le doy gracias al Señor, hermano, no por lo que yo necesito, sino por lo que tengo. Le doy gracias a Dios por mis hijas, hermano, que me las bendiga, que me las guarde, que me las tenga con bien. Con eso yo me siento feliz, hermanos. Con lo que Dios me ha dado, con eso estoy feliz. Y no dudo, hermanos, que el Señor va a seguir bendiciendo. Lo va a bendecir a usted, lo va a bendecir a mí, a todos, hermanos, si lo hacemos en espíritu y en verdad. Si usted levanta sus manos y abre su corazón, el Señor lo va a bendecir en espíritu, hermanos, y verá la gloria de Dios. Lo vamos a ver aquí, hermanos, llenos de la gracia del Señor. Material y espiritualmente vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos levantan sus manos y le dicen al Señor, libre soy, Señor? Tú me hiciste libre, porque somos libres con la sangre del Cordero, hermano. Gloria a Dios. Así, hermanos, yo le doy honras y glorias al Señor. Y no me canso de levantar mis manos porque estoy agradecido con Dios.
Hay que digan que ya aburro, pero al Señor yo lo agrado. Yo lo bendigo con mis manos y yo le digo al Señor, bendíceme cada día. Te doy la honra y la gloria, Padre, por tenerme en la casa del Señor. Cansado, hermanos, yo vengo alegre a la casa del Señor. Hoy fuimos a un río, hermanos, y venimos todos requemados. Pero le dije a las niñas, ¿verdad? A las 4:30 nos vamos porque al culto vamos requemados como vayamos, pero a la iglesia vamos. Y aquí estamos, hermanos, honrando, porque allá quisiéramos estar, hermanos, de la golpiza que nos dábamos, allá que los tirábamos de a pique en el río, no hubiéramos querido venir, hermanos, pero primero el Señor, a darle la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. Es que sigamos adelante, hermanos, en la orden del Señor, de las ofrendas de palma. Este ha sido mi pequeño mensaje, hermanos, que haya sido para bienestar espiritual, hermanos, y atesoremos la palabra del Señor. Vivamos en amor y en santidad, hermanos. Llevemos el amor de Cristo, llevemos, ¿verdad?, ese Espíritu Santo en nosotros. El mundo entero está en principios de dolores, hambre, guerras, terremotos, huracanes, pandemias, señales que nos alertan que Jesucristo viene por su pueblo. La Iglesia Unción Profética te invita. La Iglesia Unción Profética te invita a nuestros días de servicios. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 7:30 de la noche. Sábado, 7 de la noche. Y domingo, 11 de la mañana. Estamos ubicados en la ciudad de Richmond, California. Ven con toda tu familia y recibirás el impacto de Dios. No faltes. No faltes.